Hoy vamos a concluir este texto, este capítulo de Juan, capítulo 10. Fue un capítulo muy hermoso. Tiene un cierre muy significativo, sumamente significativo por todo el peso que tendrá al final la narración de este capítulo. Por el momento, por la forma en cómo se termina este capítulo, lo que sucede y todo lo que implica este cierre de este capítulo 10, porque después vamos a estar viendo ya la muerte de Lázaro, luego la entrada triunfal a Jerusalén y después ya Jesucristo dirigiéndose a la cruz del Calvario, ¿sí? Recordemos que este evangelio, dice su autor, el evangelista, que este evangelio, todo lo que está aquí escrito, dice, tiene un solo propósito, y el propósito es que las personas puedan creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Este es el propósito, y esperamos que al final de la exposición de todo el Evangelio de Juan, que podamos comprender y que en verdad Dios pueda usar este Evangelio y que este Evangelio pueda servir para que tú conozcas al Señor Jesucristo, ¿sí? Más allá de admirarnos, de aprender, de cuestiones académicas, de tantas cosas buenas, hermosas que nos ha presentado este Evangelio, que este Evangelio cumpla el propósito que ha tenido, y es conocer a Jesucristo, ¿sí? Muy bien, vamos a abrir entonces la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 22, y que antes de comenzar con la lectura del versículo 22 en adelante, para recordarles un poco de lo que hemos visto. Si gustan abrir su Biblia ahí en Juan capítulo 10, se van a dar cuenta que en los primeros versículos Jesús inició hablando de una alegoría del pastor, del oficio del pastor físico de Oriente, de las ovejas, de los ladrones y salteadores, del redil, de todo esto. Y después en los siguientes versículos el Señor comienza a hacer una descripción ahora de Él como el buen pastor, el que dice: voy a entrar al redil, voy a sacar a las ovejas de Israel, las voy a sacar del judaísmo hacia el cristianismo y todo esto. Y siguió hablando de los ladrones, de los salteadores, entendiéndose los líderes religiosos, liderazgos golpeadores, liderazgos injustos que tenían hasta ese momento, y que el Señor, veíamos en algún momento, dice: los veo como ovejas sin pastor, y el Señor se sintió conmovido en su corazón, porque una persona que está siendo pastoreada, entre comillas, por un liderazgo abusivo, bueno, de acuerdo a la Biblia, es una persona que no tiene pastor, que Jesús se compadece y dice: lo veo como una oveja sin pastor. Vimos también en estos textos, vimos que este pastor anuncia que él dará su vida por las ovejas, lo cual era totalmente algo inusual, porque yo les explicaba que las ovejas, sobre todo jóvenes, se tenían relatos de que jóvenes habían sido masacrados por las bestias, por los animales, al estar cuidando a sus ovejas. Es decir, todo pastor sabía que en algún momento podía dar la vida por sus ovejas, pero ningún pastor quisiera o quería dar su vida por las ovejas. Y este pastor viene y dice: no, yo sí quiero dar, voy a dar mi vida, voy a tomar mi vida. Hablaba de la crucifixión, de la resurrección, para salvar aquellas ovejas que son ovejas de su redil. Y concluíamos el domingo anterior con estos tres grupos: los fariseos, los judíos, los que habían creído en él, las ovejas futuras de Jesús, que explicábamos que Jesús dijo en algún momento: yo tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel, a las cuales las voy a traer, las voy a llamar, y esas ovejas somos cada uno de nosotros. Eres tú y soy yo, ¿sí? Y veíamos que de estos dos grupos llegaron a sus conclusiones. Los fariseos, los líderes religiosos, llegaron a la conclusión de decir: Jesús es un loco endemoniado que no vale la pena escucharlo. Y otro grupo dijo: no, un endemoniado no puede hacer todo lo que él está haciendo, vale la pena escucharlo, y seguramente él es quien dice ser, ¿sí? Y bueno, todo este contexto, para que podamos entenderlo, vamos entonces al versículo 22. El tema que tenemos para hoy se va a titular: Hoy puede ser la última vez que escuches su voz, ¿sí? Y esta advertencia, obviamente, es en relación a las personas que vamos a estar relatando,
pero bueno, quién sabe, quizás también para alguno de nosotros hoy sea la última vez que podamos escuchar su voz. Estemos atentos, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos instruya con su palabra, que haga su palabra viva en nosotros y que nosotros podamos comprender todo lo que tenemos el día de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos gracias por tu amor. Hace unos momentos, Señor, te expresábamos a través de los cantos que, Señor, limpias nuestros corazones, que nos hagas volver de nuestros malos caminos, que reconocemos que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti. Y hoy, Señor, en una actitud de humildad queremos rogarte, limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas. En algún momento tú dijiste, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. A través de tu palabra tú nos limpias y hoy te rogamos, límpianos, Señor, con tu palabra. Y a través de tu palabra muéstranos al Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a comprender todo lo que tenemos en estos textos. Úsalo para tu gloria, para que nuestros corazones se acerquen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo 22. Ahora aquí en el versículo 22 cambia ya totalmente la escena. En este momento se encuentran, para que ustedes a través de su mente puedan ustedes ir ilustrando lo que está sucediendo, porque cuando nosotros leemos la escritura es muy bueno, es un recurso muy bueno el que nosotros nos estemos imaginando lo que está sucediendo, nos estamos cuestionando lo que está sucediendo, etcétera, y esto nos ayuda a poder tener una lectura muy interesante, una lectura realmente comprensiva de todo lo que tenemos en el texto. Bueno, lo que tenemos aquí es que ya cambió la escena, ya no está Jesús con el hombre que había sido sanado, con los fariseos que después llegaron y todo este conflicto que se genera, este diálogo que tienen. Ahorita, en este momento, se encuentran en el templo de Jerusalén, en el gran templo de Jerusalén, ¿sí? Y dice, versículo 22 y 23 nos da algunas descripciones de lo que está sucediendo para que podamos nosotros entenderlo. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿sí? ¿Qué es la fiesta de la dedicación? La fiesta de la dedicación es el Hanukkah judío, que significa la fiesta de la purificación del templo, ¿sí? En el año 162, Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén, profanó el templo, de hecho destruyó el templo, hizo muchas cosas, puso un cerdo ahí en el templo, una profanación impresionante. Y en el año 165 antes de Cristo, los judíos trabajan, purifican el templo. Entonces a partir de ahí tienen ese festejo, y de hecho este festejo lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Esto significa que entonces había mucha gente ahí en Jerusalén, mucha gente en el templo. Pero no perdamos de vista, están festejando la purificación del templo, están festejando que el templo se limpió de esa maldad que Antíoco Epífanes en algún momento de la historia realizó ahí en el templo, ¿sí? Esta fiesta dura 8 días, había mucha gente. Vean que dice el versículo 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, aquí Juan está diciendo, atención, ya está muy cerca el mes de diciembre, hacía mucho frío. ¿Por qué sabemos que hacía mucho frío? Porque vean el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ¿sí? Es decir, no estaba en el atrio, sino en el pórtico. El pórtico son esos pasillos con columnas, entonces Jesús está ahí, al igual que muchas personas, resguardados del frío que hacía, ¿sí? Entonces está Jesús ahí en el templo, en esta fiesta, y vean el versículo 24 lo que sucede. Ya tenemos, anteriormente leímos que 2 veces los fariseos, los líderes religiosos, atacan a Jesús, y 2 veces Jesús les contesta a ellos y les dice: yo soy el camino a Dios, yo voy a dar la vida por ustedes. O sea, Jesús tuvo mucha misericordia con estos líderes religiosos. Vean el versículo 24 lo que sucede. Y le rodearon los judíos. Aquí recuerden que judíos para Juan el Bautista, para Juan el escritor de este evangelio, el escritor de este evangelio, judíos se refiere
a los líderes religiosos o se puede referir a los judíos de etnia. En esta ocasión se refiere a los judíos líderes religiosos. Y le rodean entonces los líderes religiosos y le dicen a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, pues dilo abiertamente, ¿sí? Ahora alguien diría: ay, qué hermosos líderes religiosos, ya quieren decirle al Señor, pues ya revélate, dinos que tú eres el Cristo para adorarte, ¿sí? Pero recordemos Juan 10:20, ¿sí? Vamos ahí, nada más retrocedan en su vista unos versículos atrás. Recuerden que estos mismos judíos son los que dijeron: demonio tiene, está loco, está enloquecido, ¿para qué le escuchan? Entonces, en el versículo 24, cuando ellos llegan con Jesús y le dicen: ya dínoslo de una manera abierta, realmente lo que ellos querían es: a ver, ya estamos aquí en el templo, está la fiesta, está el momento exacto. Si él dice: yo soy el Cristo, entonces en ese momento lo capturamos y ahora sí podemos justificar esta aprehensión contra Jesús, y seguramente lo juzgan y lo van a matar. Era lo que ellos querían. Vamos al versículo 25 ahora. Jesús les respondió: yo les he dicho y no creen. Ellos les dicen: dinos ya abiertamente, ¿eres el Cristo? Jesús les contesta: ya les dije y ustedes no creen. Es decir, yo ya les dije, yo soy el Cristo, ustedes no quieren creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y vean con mucha atención, ¿qué significa este versículo 25? Significa que para este grupo de personas, Jesús ya les habló muchas veces de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios, y además de hablarles, Jesús les mostró muchos milagros. Ellos fueron testigos de muchos milagros. Entonces ellos tuvieron la palabra de Jesús hablándoles a ellos directamente, los testimonios, las obras que él había realizado, de tal forma que no tenían pretexto. Ellos se llenaron entonces de las palabras de Jesús, de los milagros de Jesús. Si tenían las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, ¿qué tenía que suceder? Deberían de haber creído a las palabras de Jesús, a los milagros de Jesús, y ellos entonces deberían de haber reconocido que Jesús era realmente el Cristo. Pero vemos que las palabras las rechazaron, al igual como el día de hoy muchas personas rechazan las palabras de Jesús. No, Jesús está loco, no, Jesús solamente fue un buen hombre, no, Jesús fue un maestro ilustrado, etcétera. Sí, muy bien, rechaza las palabras de Jesús, está bien, vamos a concederte este punto. Rechaza las palabras de Jesús, que Jesús realmente sea un loco endemoniado. Pero lo que no podían negar ellos son las obras. Porque al menos a esta altura de Juan capítulo 10, por lo menos hemos visto 8 milagros impresionantes que Jesús ha realizado, y todos estos milagros no los negaron, ¿sí? Esto es interesante, que los fariseos, los líderes religiosos, nunca negaron un solo milagro de Jesús. Lo que negaron fue las palabras de Jesús. Y esto es impresionante. Los ateos el día de hoy no pueden negar los milagros de Dios. Lo único que niegan es el Dios que hace los milagros, ¿sí? Entonces, ellos se encontraban frente a la evidencia, tenían la evidencia que no podía ser negada, que no podía ser rechazada, pero ellos no creyeron a los milagros. Ahora, ¿por qué no creen a los milagros si vivimos nosotros en una corriente donde los milagros supuestamente convierten a las personas? ¿Sí? Hace unas semanas atrás estuvimos en un evento donde vimos que se promueven los milagros, pero bueno, nunca se habló de arrepentimiento, ni de salvación, ni de nada, pero se entiende que los que organizan este evento y los que organizan estas campañas de sanidades de milagros, ellos entienden que necesitan de los milagros para que las personas se conviertan. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es que los fariseos tuvieron milagros, pero no tuvieron conversiones. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 26. Vean lo que dice el versículo 26. Ustedes no creen
Y aquí está la respuesta, porque no son mis ovejas, como ya se los había dicho anteriormente. Entonces, alguien que no es oveja del Señor, ni con el mejor de los milagros, ni con el milagro más sorprendente va a poder creer. Pongan un separador ahí en Juan capítulo 10, vamos a leer un par de textos, Lucas capítulo 16, 31, para que vean lo que acabo yo de decirles a ustedes, ¿sí? El mejor milagro que pueda suceder no va a convertir el corazón de aquellos que dice el Señor Jesucristo, no, ustedes no son de no son de mis ovejas, ¿sí? Lucas 16, 31. ¿Listos? Lucas 16, 31. Vean lo que dice aquí. Y en esta narración, que algunos dicen que es una parábola, pero más bien aquí nos da indicativos de que realmente se narra una historia de la vida real, porque se dan circunstancias de modo, de tiempo, de lugar. Vean el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque alguno se levante de los muertos, ¿sí? Si se levantara una persona que ya falleció, vamos a pensar que alguien dice, es que yo necesito pruebas para creer en el Señor Jesús. Si se levanta su abuelita o su papá o su mamá que ya no viven, dice el texto, Lucas 16, 31, que aún así se levantara de la muerte una persona que ya murió hace mucho tiempo, ni aún así, con ese milagro tan portentoso, tan grande, el corazón de las personas creería, ¿sí? Entonces no hay milagro que pueda convertir. Y bueno, de hecho vean, el faraón, 10 plagas impresionantes y jamás ninguno de estos milagros, de estas obras pudo o logró que su corazón se convirtiera al Señor, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que el milagro más grande no va a convertir a la persona cuando la persona no es oveja del Señor. Ahora, alguien puede decir, bueno, entonces, pues no soy oveja del Señor, pues terminamos el problema rápido. Yo no creo porque no soy oveja del Señor, no, tampoco pensemos de esa forma. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 9, para entender algunos aspectos, porque aquí nosotros necesitamos comprender, sí, número uno, la soberanía de Dios en la elección, en aquella acción de escoger a sus ovejas, de determinar él sí es mi oveja, él no es mi oveja, pero también la responsabilidad del hombre, ¿sí? Entonces, no se justifiquen, que nadie se vaya a justificar en el hecho de decir, es que yo no soy oveja, por eso yo no me arrepiento. No, así no se está presentando esta verdad. Sí, por un lado está la soberanía de Dios, pero por otro lado está la responsabilidad humana. Por eso el Señor condena a las personas, porque las personas son responsables de las decisiones, de las determinaciones, de lo que ellos deciden o no creer, ¿sí? Y no estoy hablando de decisionismo, no estoy hablando de que el poder de creer está en ellos, no, pero estoy hablando de que la Biblia sí dice que ellos tienen que ir al Señor. Vean Juan 10:9, dice, ya lo tienen, ¿verdad? Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, diciendo Jesús, yo soy el único camino al cielo. El que por mí entre será salvo. ¿Qué necesitamos para ser salvos? De acuerdo a Juan 10:9. Entrar, punto, sencillo, así. Es que necesito corregir mi vida, es que necesito no tener fallas, no tener pecados, no. Es que necesito obras, no. Es que necesito cambiar de religión, no. Es que no. Lo único que necesitas está la puerta, abre la puerta y entras. Lo único que necesitas es ir al Señor Jesús. Ahora viene una pregunta, les hago una pregunta, hagamos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Seré oveja? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿ustedes son ovejas? ¿Tú te consideras una oveja de Dios? ¿Sí? De estas del redil de Dios. La respuesta nos la puede dar el mismo Señor Jesucristo. Vean Juan 10:27 lo que dice. Si alguna vez te has preguntado, Señor, ¿seré oveja o soy una cabra? ¿O qué soy? Bueno, vean Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vean que las características que se están presentando aquí las podemos ver nosotros, verificar en nuestras vidas. Vean, la oveja oye la voz de Jesús y no nada más la oye, sino que, además de escucharla, ¿qué hace la oveja?
la obedece, la sigue. Ahí está. Pregunta número 1. ¿Escucho la voz de Jesús? No, pues sí, la escucho. ¿La obedezco? Ahí está la respuesta. Ay, no, pues no la obedezco, o sí la obedezco. Bueno, ahí está la respuesta para saber si somos ovejas. Segunda característica, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Segunda característica, la oveja tiene comunión con Jesús. Segunda pregunta que nos podemos formular es, ¿tengo comunión con Jesús? ¿Y cómo puedo tener comunión con Jesús? A través de leer su palabra, a través de platicar con Él, ya sea cuando vamos caminando en la calle, vamos platicando con Él, o nos encerramos en el cuarto, en el baño, etcétera. Tenemos unos 10 minutitos tiempo para estar con el Señor. Entonces, aquí tenemos estas dos características. ¿Seré oveja? Bueno, si yo escucho la voz de Jesús y la obedezco, ahora alguien puede decir, es que no, yo soy muy desobediente. Bueno, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que no falles, no, estoy hablando de que escuchas la voz de Jesús y le dices, Señor, yo soy muy desobediente, me siento muy rebelde, muchas veces siento que no cambio, pero está esa actitud de estar volteando, de estar escuchando al pastor y de querer seguir al pastor, seguramente eres una oveja. Ahora vamos al versículo 28. Vean lo que promete el Señor Jesucristo tan hermoso y dice, y yo les doy vida eterna. Aquellas ovejas, aquellos que son míos, que oyen mi voz, que oyen el Evangelio, que obedecen el Evangelio, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Primero, les doy vida eterna. El que les dé vida eterna está sustentada en las declaraciones que Jesús ya ha hecho anteriormente. Yo voy a dar mi vida por ellas. Entonces, yo daré mi vida por ellas, yo iré a la cruz del Calvario y por esa muerte, por esa resurrección, yo les puedo dar la vida eterna. Ahora vean que esa vida eterna ya empieza desde la tierra, desde el momento en el que estas ovejas han creído en Jesús, ¿sí? Y una vez que han creído en Jesús, vean, una vez dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Es decir, una vez que la oveja escucha la voz de su pastor y sigue a su pastor, el pastor toma la oveja y la coloca, dice Jesús, en mi mano. Van a estar ahí en mi mano, ¿sí? Ahora, vean entonces, yo les doy vida eterna. Número 1, Jesús te da vida eterna. Esto significa que tu vida eterna ya comienza desde ahora, ¿sí? Que en algún momento sí va a terminar la vida física, te vas a hacer viejito, esto, aquello, te vas a morir, ¿sí? Pero esa vida eterna que comenzó cuando creíste en Él va a trascender a la muerte y vas a seguir viviendo, nunca vas a morir, ¿sí? Pero el otro punto es que a partir de que tú has creído en el Señor te toma y te coloca en la misma mano de Jesús. Vean, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿En dónde están las ovejas de Dios? En la mano del pastor. Vean, en la mano del pastor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sobre todo, bueno, los que han sido papás, cuando tienen un niño pequeño, la garantía de que los niños pequeños cuando están aprendiendo a caminar, de que no se caigan, la garantía no es la fuerza del niño para tomarte a ti, sino la fuerza del papá para que el niño no se caiga, ¿sí? Entonces, en este mismo sentido, estamos sujetados por la mano del pastor. Ahora, ¿quién es esta mano? ¿Qué significa esta mano? Vean Juan 1:3, ahí en el mismo Evangelio de Juan, para que vean el peso, la característica, la grandeza de esta mano de la que Jesús está hablando en Juan 10:28. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa entonces en Juan 10:28 cuando dice no van a perecer jamás ni nadie las va a arrebatar de mi mano? Significa que las ovejas del Señor están en las manos del mismo Creador, del que creó todas las cosas. Ahí está la oveja resguardada. Entonces nadie va a tocar a la oveja si no es porque Dios lo vaya a permitir, ¿sí? Entonces,
Y quiero que vean que aquí en Juan 10:28, regresemos a Juan 10:28, en la construcción griega se encuentra una doble negación. El texto griego dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán nunca jamás. Y en gramática griega, cuando se hace una doble negación es porque se está haciendo un fuerte énfasis. Nada ni nadie de las ovejas que están ahí en la mano del Señor, nada ni nadie puede quitarlos de esa mano, ¿sí? Vamos a Romanos 8:38, 8:39 para que veamos esta gran verdad. Muchas veces las ovejas del Señor tienen momentos áridos, tienen momentos tristes, tienen momentos en los que han pecado, en los que le fallan al Señor, en los que no ven que Dios esté obrando en sus vidas y dicen: Señor, a lo mejor ya ni soy tu hijo y Señor, te siento tan lejos de mí y demás. Pero vean que la promesa del Señor va en un sentido totalmente distinto. Romanos 8:38. Ahí pongan un separador en Juan capítulo 10, versículo 28. Vamos a Romanos 8:38 y 39 para que vean que aquí se cumple a cabalidad lo que Jesús ha dicho. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Y cuando Jesús dijo nadie, es nadie absolutamente, ¿sí? Vean Romanos 8:38, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Vean, el día que tú te mueras, ese día que des tu último suspiro, que se cierren tus ojos, ni la muerte tan temida, tan horrorosa, tan terrorífica para las personas, porque cuando la persona viene el día de la muerte, ellos abren los ojos a un castigo eterno, a lo más horrible de sus vidas. Dice: por lo cual estoy seguro que ni el momento más espantoso para los seres humanos que no tienen esperanza te puede librar de la mano del pastor. Ni la vida, ¿sí? Y esto implica todo lo que haces en la vida. Ni ángeles. No puede venir Gabriel, no puede venir Miguel y decir: te voy a quitar de la mano del pastor. Ni principados ni potestades, lo que significa ni Satanás ni los demonios, ¿sí? Ni ellos pueden apartarte de la mano del pastor, ni lo presente, ni lo porvenir, vean el versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Incluso que tú digas: Señor, ¿sabes qué? Yo nomás no cambio, yo soy extremadamente cabezón, no entiendo, me retiro, Señor, no soy digno de seguirte, ni ninguna cosa creada, ni tú puedes decirle al Señor: hasta aquí, Señor, córtalas, nos vemos, ya no puedo seguirte. No, ni tú mismo, ni tus pecados, ni tus errores, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús ya había prometido: la oveja que es mía, que me sigue, que me obedece, a ella yo la pongo aquí en mi mano y ahí la estoy pastoreando en el hueco de mi mano, y ahí nadie la puede arrebatar de mi mano. ¿Sí? Entonces vemos una seguridad plena para cada una de las ovejas, ¿sí? Entonces, si en algún momento seguramente pasa por tu mente, yo creo que en todo cristiano, cuando uno está escuchando: las ovejas de Dios, yo soy oveja de Dios, pero luego vienen nuestros errores, nuestros pecados y decimos: ay, Señor, no, pues yo creo que no soy oveja. No, ahí estás en la mano del Señor y Él te está tomando, ¿sí? Él está ahí y siempre estará ahí y nadie te va a poder arrebatar de su mano. Vamos a Juan 10:30, retrocedamos a Juan 10:30 nuevamente para continuar con esta lectura. Ahora vean lo que el Señor Jesucristo dice. Dice: yo y el Padre uno somos. Y vean qué afirmación tan hermosa acaba de dar Jesús. La afirmación que acaba de dar fue impresionante. Mis ovejas están en el hueco de mi mano, nadie las puede arrebatar. Ahora vean, el Señor fortalece esta idea con lo que dice: yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa aquí? Aquí el Señor quiere decir dos cosas. Lo primero que quiere decir es: tanto yo como el Padre, o tanto el Padre como yo, estamos comprometidos a cuidar cada oveja.
O sea, cada oveja es cuidada por Dios mismo, por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿quién te va a tocar? Nadie. Te va a tocar solamente cuando Dios permita que alguien te toque. Y número 2, lo que Jesús está diciendo aquí es: yo soy Dios. Lo que les acaba de decir entonces a estos líderes religiosos, les acaba de decir: yo soy Dios. Ahora, esto que acabamos de escuchar es muy hermoso. Esto que acabamos de escuchar es el evangelio puro. Son palabras que llenan el corazón. Pero vean la respuesta de estos líderes religiosos. Juan 10:31. Vean la respuesta que ellos dieron. Dice: entonces los judíos se postraron ante Jesús y dijeron: Señor, tú eres nuestro pastor, te amamos, te adoramos. Vean realmente lo que sucede. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por tercera vez toman piedras. Ahora, vean qué atrevidos. ¿En dónde están? ¿En dónde están estos judíos? Estos líderes religiosos, ¿en dónde están? ¿Se acuerdan que el texto nos dijo dónde estaba Jesús? ¿En dónde? En el pórtico de Salomón, ¿sí? Ahí, en ese pasillo bajo columnas, ¿sí? ¿Por qué estaba Jesús ahí? Porque estaba haciendo mucho frío. Ahí le están rodeando, ¿sí? Ahora, vean, ahí en el templo, dentro del templo, se les ocurre la grandiosa idea de decir: vamos a tomar piedras. Lo que implica que ellos tendrían que salir del templo e ir a buscar piedras. Pero vean hasta dónde llegan estas personas. Ahora, ¿en qué festividad se encuentran? En el Hanukkah, en la purificación del templo. Vean, ellos en plena festejo de la purificación del templo quieren cometer una profanación en el templo. Quieren tomar piedras para matar a Jesús, ¿sí? Ahora, también lo que ellos están haciendo, que es totalmente incorrecto, quieren tomar piedras para matar a Jesús ahí mismo en el templo y burlar al gobierno romano, porque tenían que pedir permiso a los romanos para poderle quitar la vida a una persona. Vean entonces que ellos están sumamente molestos, sumamente airados contra Jesús por lo que Jesús les ha dicho. ¿Qué es lo que Jesús les ha dicho? Yo soy el camino a Dios, yo soy el buen pastor, yo voy a dar mi vida por ustedes, yo voy a tomar mi vida por ustedes, estarán en el hueco de mi mano. Vean, ¿en qué momento Jesús los ha ofendido? En ningún momento. Sin embargo, y esta es la historia que se sigue repitiendo, las palabras de Jesús siempre causan conflicto para el corazón humano. Siempre el corazón humano tiene conflictos con quien dice ser Jesús, con quien dice ser que Él es el pastor, que Él es el que perdona pecados. Siempre causa conflictos para las personas. Ahora veamos Juan 10:32. Jesús les respondió: a ver, cuando él ve que van a tomar piedras, tranquilos, a ver, espérense. Muchas buenas obras, muchos milagros de mi Padre yo he mostrado delante de ustedes. ¿Por cuál de estos milagros me van a apedrear ustedes? Es decir, ¿por cuál obra de mi Padre llena de amor, de misericordia, de bondad? ¿Cuál es la que les ha causado tanto furor, tanta ira, que los lleva al punto de quererme matar? Porque sané a un hombre ciego, porque sané a un hombre enfermo, porque convertí el agua en vino, etcétera. De todos los milagros, ¿cuál milagro es el que les ha causado algún problema a ustedes? Y vean el versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean cómo dice un dicho popular: el pez por su propia boca muere. Vean que ellos dicen: por buena obra no te apedreamos, lo que significa que ellos no negaron las buenas obras de Jesús. Vean lo irónico, ellos nunca negaron que las obras que Jesús hacía eran obras de Dios. Nunca negaron eso. El problema era que Jesús decía que Él era Dios. Ese fue el conflicto que ellos tenían. Y ese es el conflicto que tiene
la persona con Jesús. Es que Jesús, si tú me sanas, bienvenido. Si tú me quitas mi enfermedad, bienvenido. Yo te voy a reconocer como mi sanador, pero no me digas que eres Dios, porque si tú dices que eres Dios, entonces yo tengo que obedecer lo que tú haces y resulta que yo soy Dios, yo quiero hacer lo que yo quiero en mi vida. Ese es el conflicto de toda persona, ¿sí? Ahora, quiero que vean en el versículo 21, Juan 10, 21, cómo podemos ver que dentro de este contexto judío, los milagros que Jesús había hecho siempre fueron vistos por los judíos como obras de Dios. No hay duda de eso. Ningún judío, ningún líder religioso atacó los milagros de Jesús. Vean el versículo 21. Vean cómo algunos de los judíos llegaban a decir, decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Es decir, ellos decían, es que lo que hace Jesús no es de un endemoniado. Debe estar Dios detrás de todo esto. Vean Juan 9:31, y retrocediendo un poco. Vean lo que dijo este hombre ciego cuando fue sanado. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es decir, ellos sabían que aquel que obraba milagros, cosas buenas, beneficiosas para las personas, ellos entendían, no puede ser un pecador porque Dios no respalda a los pecadores. Entonces, cuando Jesús les está diciendo a ellos que las obras que ellos, cuando ellos mismos están diciendo, no por las obras, o sea, sí Jesús, las obras que tú haces son las obras que forzosamente alguien que Dios está con él las tiene que hacer, es decir, sí reconocen que Dios está en esas obras que él está haciendo, pero no reconocen que Jesús sea Dios, no reconocen esa manifestación que Jesús está dando de que Él sea Dios. A ello le llaman blasfemia, tú estás blasfemando. Sin embargo, Jesús les va a contestar con la misma ley que no ha cometido blasfemia. Y en este momento Jesús les va a demostrar a ellos, yo no he cometido blasfemia, y con la misma escritura se los va a mostrar. Es decir, significa que una vez que Jesús les demuestra que no ha cometido blasfemia, no tienen por qué castigarlo como blasfemo, y que si ha realizado las buenas obras de Dios, entonces deben de creer a las buenas obras de Dios, deberían de reconocerlo como el Mesías, pero no lo hicieron. Vean el versículo 34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, dioses son? Dice el Salmo, se los leo nada más, el Salmo 82:6, dice, yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Y hay otros textos más en donde a los hombres se les llamaba dioses o a los hombres se les llamaba hijos del Altísimo, ¿sí? Ahora, esta expresión dioses era una expresión que se usaba para referirse a jueces o a reyes, es decir, a personas pecadoras que eran comisionadas por Dios para estar frente al pueblo. Entonces Jesús les está diciendo, oigan, si la misma escritura nos dice que Dios ha llamado dioses a muchas personas que han sido pecadoras, que han sido jueces de Israel, que han sido reyes de Israel, etcétera, ¿por qué conmigo se espantan? Vean el versículo 35 y 36. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, y mucha atención con esto, estos líderes religiosos conocen la escritura, defienden la escritura, entonces ellos sabrían lo que Jesús está diciendo. Y vean el versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, él blasfema porque dice, es hijo de Dios. O sea, a ver, aquellos jueces, aquellos reyes eran dioses, eran hijos del Altísimo. Y yo, que también soy un comisionado por Dios, que digo que soy Dios y que digo que soy hijo del Altísimo, conmigo sí está mal la escritura, pero con ellos no está mal la escritura. Y entonces ahí Jesús les está mostrando, están ustedes totalmente equivocados. No tenían ellos elementos para decir que Jesús era un blasfemo. Vean el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, las palabras que yo les estoy hablando las rechazan. Está bien, no escuchen mis palabras. Pero si no hubieran visto ustedes ningún milagro, no me crean. Es decir, Jesús está diciendo, el día que no veas una obra de Dios en tu vida, ese día tienes el derecho de decir, Dios no existe, Jesús no es el buen pastor, etcétera, ¿sí? Y eso es muy difícil para cada uno de nosotros, porque estoy seguro que cada uno de ustedes
por lo menos tienen un milagro de Dios en sus vidas. El sencillo hecho de que ustedes hayan nacido es un milagro de Dios. La concepción es un milagro de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido accidentes? Que nos caímos de la carriola, que nos caímos de unas escaleras, que nos aventó un carro, que tantas cosas que sucedieron en nuestra vida, solamente Dios sabe. Entonces no tenemos pretexto. Ahí están las obras de Dios. Entonces esas obras de Dios te dicen: tienes que creer en el Señor o tienes que creer en el Señor. No hay camino, ¿sí? Vean el versículo 38. Mas si las hago, aunque no me crean, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vean todavía la misericordia de Jesús. Les está diciendo: miren, mis palabras pisotéenlas, no hay problema. Pero los milagros que yo he hecho ya les demuestran el amor del Padre. Crean a los milagros, ¿sí? Y vean, todavía Jesús les dice: para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, para que sean salvados. Todavía, tercera vez de esta discusión, de este ataque a Jesús, Jesús les está diciendo: sean salvos a través de mí, ¿sí? Qué confrontación de Jesús. 3 veces habla con ellos. 3 veces quisieron matarlo, 3 veces les dijo: yo soy el camino a Dios, y 3 veces lo rechazaron. ¿Y cuál fue la última respuesta de ellos? Vean Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle, o sea, es el colmo, otra vez. Hace unos momentos querían tomar las piedras, ahora ya quieren sin piedras, así vamos a agarrarlo, ahorita nos abalanzamos sobre él, pero él se escapó de sus manos, lo que nos habla que el Señor, que Dios protege a su Hijo y de una manera milagrosa se desprende de ellos. Ahora vean el versículo 40, este versículo 40 viene a ser un parteaguas en el Evangelio de Juan y es un versículo triste realmente, un versículo alarmante, un versículo muy desafiante. Dice lo siguiente: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, ¿sí? Es decir, Jesús se escapa de toda esta muchedumbre y entonces él sale del templo y se dirige a donde Juan el Bautista estaba bautizando. Es decir, Jesús se dirige a donde él comenzó su ministerio. ¿Qué significa? Que en ese momento se acabaron las palabras de Jesús ahí en Jerusalén. No volvió a hablar nunca en la vida: yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la puerta al cielo. Se acabaron las palabras de Jesús, se acabaron las obras de Jesús entre ellos, y la puerta del cielo se cerró eternamente para ellos, porque el ministerio de Jesús, esto es lo último que públicamente Jesús en su ministerio hace. Lo próximo que tenemos es nada más la narración de que resucita a Lázaro, después vendrá la entrada triunfal y Jesús ya yendo a la cruz, pero hasta ahí se terminó el ministerio de Jesús. Y esto nos deja ver entonces que el Evangelio no es permanente para el pecador, ¿sí? Para estos líderes religiosos con un corazón lleno de misericordia, 3 veces Jesús hablando con ellos, ellos atacándolos, Jesús contestando, Jesús mostrándoles gracia, misericordia, oportunidad para el perdón, pero se terminó, la puerta se cerró. Las palabras quedaron ya en un silencio, las obras no se volvieron a ver por parte de Jesús, y Jesús entonces regresa al lugar donde él inició su ministerio. Y vamos a Juan 10:41. Y muchos venían a él. Vean qué ironía. Se va ahí a ese lugar, termina su ministerio, aparentemente Jesús derrotado, Jesús sin victoria, publicó el Evangelio, pues sale expulsado de ahí, ¿sí? Y dice el versículo 41, muchos venían a él, y estos muchos que venían decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Ahora vamos a Juan 1:29 para recordar el ministerio de Juan, porque estas personas están reconociendo que el ministerio de Juan era un ministerio sin ruido, nada espectacular, nada sensacional, pero era un ministerio
lleno de verdad. Y vean el ministerio de Juan el Bautista. El siguiente, vean Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y este es el ministerio de Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, ese ministerio de este hombre Juan el Bautista, un ministerio mediocre para muchos. El día de hoy para muchos dirían, ese Juan el Bautista no tenía poder, no tenía seguidores, no tenía gente que le aplaudiera. No tenía esa gente, pero su ministerio fue siempre diciendo, Él te va a quitar los pecados, Él va a cargar tus pecados. Ese fue un hombre que apuntó siempre a Jesús. Y vean el fruto de aparentemente ministerios áridos, ministerios que no prosperan. Muchos dicen, es que esa obra es una obra muy pequeñita, esa no es obra de Dios. La obra que hizo Juan era una obra que parecía que no era de Dios, porque muchos sí venían, se bautizaban, pero muchos al igual se iban y no cambiaban sus vidas. Y vemos que Juan siempre puso el dedo señalando a Jesús. Y por eso en el versículo 41, fruto de este ministerio, muchos venían a Jesús. Y vean lo que dice el versículo 42. ¿Por qué venían a Jesús? Dice, y muchos creyeron en él allí. Vean, ahí en Jerusalén Jesús hizo milagros impresionantes. Sanar a hombres, resucitar a muertos, liberar a endemoniados, etc. Y aquí no se reporta un milagro más que el de Lázaro, que lo vamos a ver el siguiente capítulo. Aquí creyeron a las palabras, no a las obras. ¿A cuáles palabras le creyeron? Yo soy el buen pastor, yo voy a dar mi vida por ustedes, yo soy el camino al cielo. Vean, esas palabras que fueron la razón de que lo rechazaron ahí en el templo en Jerusalén, esas palabras aquí sí las están escuchando. ¿Y cuál es la diferencia? Es que allá sí eran muy estudiosos, acá no son estudiosos. ¿Cuál fue la diferencia? Que unos sí eran sus ovejas y otros no eran sus ovejas. Que unos sí escucharon a Jesús y dijeron, sí, Él es el buen pastor, y otros dijeron, Él es un blasfemo, Él es un loco endemoniado, ¿sí? Entonces esto nos deja ver que no se necesitan milagros para creer, ¿sí? Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nunca vamos a predicar el Evangelio en una tarde de milagros, en una noche de milagros, de señales, porque lo único que se necesita para que la persona sea salva es que entre por la puerta, y Jesús es la puerta. Y lo único que se necesita es predicar a Jesús, decir, ahí está el Cordero que quita tu pecado, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, a la luz de este capítulo 10, lo único que se necesita para escuchar a Jesús, seguir a Jesús, es ser una oveja. Ahora, ya hicimos la pregunta, ¿seré yo oveja? Te voy a dar la respuesta. Vamos a Juan 10:16 para que el Señor quite toda duda, toda incertidumbre en tu corazón. Quizás alguien lucha con la idea de decir, es que sí soy oveja o no soy oveja, es que, Señor, a veces sí quiero, a veces no quiero, me siento tan mal. No te sientas mal. Dice la palabra de Dios, vean Juan 10:16. Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando Jesús dijo, tengo estas ovejas que no son de este redil, se estaba refiriendo al redil del pueblo de Israel, se estaba refiriendo 2000 años después a cada uno de los que estamos en este lugar. Jesús se estaba refiriendo a ti, te estaba viendo a través de su sabiduría, de su omnisciencia, estaba viendo a través del tiempo y estaba diciendo, ahí está mi oveja. Él es una oveja mía. Y a lo mejor la oveja en el día de hoy dice, Señor, pero es que yo soy bien desobediente, es que yo esto, es que aquello. No, el Señor ya estaba viendo y estaba diciendo, yo tengo otras ovejas, tiempo presente, ya las tengo aquí en mi corazón, ¿sí? Y luego dice, aquellas yo debo traerlas, ellas van a escuchar mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor, ¿sí? Entonces esto significa que el Señor traerá a sus ovejas a través del Evangelio. ¿Tú has escuchado el Evangelio alguna vez? Sí, lo he escuchado.
pero no le he obedecido. No te he preguntado si lo has obedecido. ¿Has escuchado el Evangelio? Sí, sí lo he escuchado, pero no ha cambiado mi vida. No estoy preguntando si ha cambiado tu vida. ¿Has escuchado el Evangelio? No, bueno, sí, sí lo he escuchado. Ok, entonces Él te ha llamado. Él te ha llamado, entendamos, esta promesa de Juan 10:16 se ha cumplido en tu vida porque eres una oveja que está fuera de ese redil del que el Señor estaba hablando, ¿sí? Pero esto de que el Señor va a traer y va a llamar no elimina la gran verdad, escuchen, porque ya lo vimos aquí en este relato, la gran verdad de que tarde o temprano Jesús se va a retirar de Jerusalén, del templo, del pórtico de Salomón, y se va a ir al lugar donde inició su ministerio, ¿sí? Esto no significa que la puerta de la salvación se cierre en algún momento a un corazón que constantemente lo está rechazando, Si el buen pastor te ha llamado, ¿sí? Escucha, si el buen pastor te ha llamado, y no estoy diciendo otra vez, bueno, es que no he cambiado, no estoy diciendo que si has cambiado, no estoy diciendo cómo te sientes, no estoy diciendo si eres perfecto, no. Si el buen pastor te ha llamado, y aquí cada quien lo conoce, no, pues sí, sí, Dios me ha llamado, no he obedecido, no he contestado su llamado, pero sí me ha llamado. Bueno, si el buen pastor te ha llamado, significa algo muy bueno. Vean, en medio de nuestras vidas de pecado, en medio de nuestras vidas de desobediencia, si hemos escuchado y seguimos escuchando la voz del buen pastor, significa una cosa. Quizás no te habías dado cuenta de esto, porque muchas veces nos entristece nuestra carnalidad que nos lleva al pecado, esto y aquello. Pero si has reconocido la voz en medio de tu desobediencia, de tu rebeldía, si has escuchado la voz de Jesús, significa que estás reconociendo su voz. Y si estás reconociendo su voz, buenas noticias, significa que eres una oveja. Desobediente la oveja, flaca la oveja, mugrosa la oveja, pero eres una oveja. Y ahí entonces, pues nada más, si estás escuchando la voz del buen pastor, acude a él, contéstale, ve a él. Si el buen pastor te está llamando al arrepentimiento, ¿qué esperas? Arrepiéntete y ve con él, ¿sí? Este último grupo de personas que tenemos aquí simplemente rechazó las palabras de Jesús, rechazaron a Jesús con la intención de tener una piedra para poder matar a Jesús, con la intención de poder apresar a Jesús, pero para ellos fue la última vez que escucharon a Jesús en sus vidas. La próxima vez que ellos escucharon de Jesús, ya nada más fueron los eventos de la entrada triunfal de Jesús en la cruz, y seguramente ya las últimas ocasiones que ellos entendían de Jesús ya fue demasiado tarde, porque ya estarían ellos en el castigo eterno, reconociendo y diciendo: rechazamos la puerta del cielo, rechazamos al verdadero pastor, ¿cómo es posible que nosotros lo hayamos rechazado? ¿Sí? Y para ellos fue la última vez que escucharon su voz. Para nosotros, tomemos con reverencia estas palabras. Hoy puede ser la última vez que escuches su voz, ¿sí? Solamente Dios lo sabe. Pero si estás escuchando su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcas tu corazón, contesta. Si el pastor habla, la oveja tiene que decir, me. Es decir, la oveja tiene que decir, dime, Señor, háblame. Aunque la oveja diga: Señor, estoy sucio, estoy contaminado, estoy ahí en un peñasco, estoy ahí todo derribado, no importa, cuando el pastor habla, la oveja tiene que contestar. Y aunque a veces el pastor nos habla con ese, se me fue el nombre del garrote ese, que es el callado del pastor, a veces el pastor va a hablar así con su callado y va a jalar a la oveja toda ahí, metida entre las piedras, mordida por los animales, pero el pastor va a decir: ven aquí, oveja, y la oveja tiene que decir: aquí estoy, ¿sí? Entonces, que el Señor, si te está hablando a ti, no dejes pasar esta oportunidad, porque este texto nos muestra que hubo un grupo de personas que jamás volvieron a escuchar la voz del pastor. Y si tú hoy, 2000 años después, estás escuchando la voz del pastor, ¿qué privilegio tienes? Te puedo asegurar
que eres una oveja entonces si lo estás escuchando. Ahora nada más como oveja, obedece al Señor. Si necesitas ser limpiado, si necesitas ser trasquilado, si necesitas lo que sea, que el Señor te limpie, pero acude a Él. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este texto, por este capítulo tan hermoso, Señor. Qué bendición, qué alegoría tan hermosa presentó Jesús. Pero qué final tan terrible tiene este capítulo, Señor, donde no más palabras, no más milagros, se cierra la puerta de la salvación. Señor, en cada una de tus ovejas que están aquí en este lugar, yo tengo la convicción de que tú has hablado a cada una de ellas. Y gracias porque si cada una de ellas reconocen que tú les has hablado es porque son ovejas que sí están escuchando a su pastor. Ahora yo lo que te ruego es, danos la fuerza para acercarnos a ti, danos este compromiso de acercarnos a ti, danos esta entrega de acercarnos a ti y salva nuestras almas. Jesús, nuestro buen pastor, prospera tu palabra en cada una de estas ovejas. En el nombre de Jesús. Amén.